honrada de estar en Valencia, que viniendo de la Ciudad de México y que no forzosamente es una ciudad tranquila, caminando la ciudad de Valencia ayer me recordó a muchos momentos, especialmente después de los temblores que hemos vivido en la Ciudad de México. Pero bueno, hoy les quería básicamente compartir un par de provocaciones. Como Ramón mencionaba, en algún momento le reportaba yo directamente al alcalde de la Ciudad de México y hoy en día tengo una organización que se llama Experimentalista, que trabaja con ciudades alrededor del mundo, desde temas de innovación social, con el alcalde de Seúl durante 5 años, hasta la alcaldía de Bogotá, normalmente con los equipos de los alcaldes. Y mi equipo y yo le agregamos la capa experimental, emergente, transdisciplinaria y también participativa a todos los proyectos que somos parte. Les quisiera compartir hoy que todos los gobiernos que yo conozco alrededor del mundo están necesitando regresar a primeros principios. O sea, nos tenemos que hacer las preguntas de siempre: cómo queremos vivir juntos, cómo queremos ser saludables juntos, cómo vamos a enfrentar las crisis juntos, pero tenemos que llegar a propuestas y a respuestas completamente distintas a las que teníamos. Entonces, la primera provocación con la que quisiera empezar hoy es que, como bien dicen algunos escritores de ciencia ficción, el futuro ya no es lo que era. ¿Y qué implicaciones tiene? Que quizá ya no estamos viviendo en el mismo planeta que vivíamos hace 20 años, quizá ya no son esos mismos futuros que nos imaginamos hace 50, cuando, por ejemplo, la curva de la expectativa de vida iba al alza y ahora va a la baja. Y al mismo tiempo, si no son los futuros, si no es el mismo futuro, si no es el mismo planeta, ¿debería de ser la misma Valencia? Entonces, ¿qué implicaciones tiene hacernos estas otras preguntas en este momento? Y les puedo decir, trabajando internacionalmente en 3 continentes, que todos estuvimos viendo lo que sucedió en Valencia. Siento que especialmente a ese llamado primer mundo le removió la imaginación de una manera muy fuerte, porque ya habíamos visto imágenes de Pakistán con la tercera parte del país bajo inundaciones, pero a Europa, Estados Unidos, otras partes no les pegó igual de fuerte lo que pegó aquí. Entonces a ustedes les ha tocado de alguna manera ensayar un futuro y a las soluciones que lleguen también van a inspirar, igual que nos acongojaron todos los sucesos que vivieron no hace mucho. Entonces, el futuro ya no es lo que era. Estas eran nuestras ideas del futuro. Si uno mete en Google ciudades del futuro, no las escogí. Estas son las primeras 3 páginas que salen. Si ven, son ciudades ingentes, son ciudades que no se parecen nada a las ciudades que más amo, y también por alguna razón son futuros azules, que no sé por qué el futuro es azul, pero así es. Sin duda, unos de esos futuros ya nos alcanzaron, inclusive lugares como Finlandia ya están enseñando temas de desinformación a personas desde la primaria. Ya tenemos que entender qué se hace con la inteligencia artificial, pero esas ciudades del futuro que nos están tocando también son estos, que otra vez, esto ya lo hemos visto muchas veces en ese llamado tercer mundo, pero todas las imágenes que enseñaré son de Europa a Estados Unidos. Londres, donde vivo en estos momentos, el invierno pasado tuvo que poner centros para que la gente se calentara, porque los servicios estaban tan caros que había gente que no podía prender la calefacción y estaba poniendo las vidas en riesgo. Estamos viendo estas imágenes salir de Estados Unidos y estamos viendo también, claro, muchos disturbios sociales que están sucediendo. De hecho, tenemos una nueva palabra que ya creo que se volvió parte del vocabulario de todos nosotros, que es la policrisis, que básicamente no nada más son crisis que no nos habían tocado, sino que es una cascada de crisis y sus implicaciones. Y a la par estamos viviendo una crisis democrática. Pero quisiera también poner sobre la mesa que quizá los males de la democracia se curan con más democracia y no con menos. Esta es una gráfica que me parece muy relevante para los tiempos que corren, que básicamente es una gráfica en donde vemos los puntos ciegos del cambio climático. Entonces nos estamos dedicando a esa partecita que ven ahí, la acción doméstica, las soluciones tecnológicas, la mitigación del CO2, etc., etc. Pero vean todos los temas que no forzosamente hemos abordado, simplemente porque es difícil abordarlos desde las instituciones que tenemos ahorita, desde la política pública de estos momentos. Y algo que se está quedando fuera de casi todas las conversaciones de resiliencia a nivel internacional. Estamos hablando de la resiliencia infraestructural, de cómo generamos
ciudades que, por ejemplo, puedan justamente qué sé yo, o sea, con inundaciones, con temblores, cuál es esa nueva tecnología, esa nueva infraestructura, pero qué sucede con la participación ciudadana, qué sucede con esas ciudades azules, que no son azules y que en realidad tenemos que tener una reflexión muy profunda sobre las infraestructuras relacionales, las suaves, y qué permite que sigamos en contacto como ciudadanos, qué nos prepara para el próximo desastre, especialmente porque ese futuro ya no es predecible, ya no podemos planear como era antes. Entonces, estamos viendo en estos momentos, a mi gusto, inclusive en la crisis democrática, que los límites de las soluciones tecnocráticas y de las agendas neoliberales nos han alcanzado. O sea, tenemos que empezar a pensar las ciudades de otro lugar, y algo que ya no está abordando la política en muchos lugares, justo con esa profundidad tecnocrática y no forzosamente de imaginación política, es la importancia de nuestros imaginarios urbanos. Si nuestro único imaginario que da la vuelta al mundo son ideas como Smart City, o otra vez, nada más soluciones infraestructurales, ¿qué se está quedando fuera de la conversación? Entonces, la verdad es que he estado sumamente interesada en las ciudades que se están haciendo preguntas grandes, inquietas, desde otros espacios, y que justamente, si no vamos a hacer que las ciudades nada más optimicen eficiencia y productividad, ¿de qué se tratan las ciudades? Entonces, por ejemplo, asesoré a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldesa pasada, que salió hace 6 meses más o menos de su turno de gobierno. Y esta es una de las ciudades que se está haciendo Bogotá, por ejemplo. ¿Puede una ciudad entera reinventarse alrededor de cuidado? Que esa pregunta me parece bastante más interesante. También fui hasta hace poco la coordinadora de asesores del nuevo Sistema Nacional de Cuidados de Colombia, desde la oficina de la vicepresidenta. Y aquí también se están haciendo preguntas como que un Sistema Nacional de Cuidado ya no puede ser nada más pensar en lo humano, sino por primera vez también implica el cuidado del territorio y del medio ambiente. Y estas son las políticas que más me intrigan. El tema del cuidado en particular me ha llamado la atención como imaginario, porque normalmente si tenemos soluciones tecnocráticas y solamente infraestructurales, que son importantes, pero no es lo único, si pensamos en vivienda, esto fue lo que hizo México hace 20 años. Ahorita están abandonadas a un 75%, porque pensamos, tenemos tantos cuerpos, necesitamos tantos techos. En el momento que uno le mete cuidado a cualquier ecuación, tenemos que pensar, cuerpos, techos y cuidado, tenemos que llegar a soluciones muy distintas. Empezamos a pensar en cocinas colectivas, en espacios públicos, en espacios cívicos, en infraestructura participativa. Porque además creo que algo que nos toca prever es que no podemos forzar ni los imaginarios, ni la participación, ni el amor que se le tiene en la ciudad, ni las ganas de recuperación. Pero lo que sí podemos hacer es generar las condiciones para que ciertas realidades urbanas emerjan. Tampoco vamos a poder predecir esos futuros, ni sabremos cuándo nos va a llegar la próxima crisis. Entonces, ¿qué tiene que estar ya en movimiento para que en el momento que nos toque accionar como sociedad, estemos listos para hacerlo? Entonces, siento que una de las discusiones más importantes ahorita es que la justicia urbana no se va a tratar solamente de democratizar recursos, sino también la imaginación y la posibilidad y la acción. Entonces, estas visiones y futuros compartidos también se tienen que tejer desde la diferencia. Estos imaginarios monolíticos no nos llevan muy lejos. Tenemos que generar visiones compartidas en donde las empresas, los ciudadanos, los gobiernos en todas sus escalas puedan justamente accionar desde sus lares de manera distribuida. Y esto creo que es una de las ciudades que me deja la Ciudad de México. Para los que no han ido, esta es mi casa, este es mi gran amor necio. Y como cualquier gran amor necio seguramente les pasará aquí, la amo y me ha inspirado y me ha roto el corazón 20 veces. Entonces, tuve la grandísima oportunidad en algún momento, como mencionaba Ramón, de ser la directora y fundadora del Laboratorio para la Ciudad, que era el área experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México. Yo le reportaba directamente al alcalde. Tenía un equipo joven, edad promedio 28 años, que es la edad promedio más o menos en ese tiempo de la Ciudad de México. Entonces era prototipar por una parte qué significa un gobierno relevante para una generación joven, pero también cómo podemos entender la manera de abordar la ciudad de forma distinta y cuáles son esas prácticas experimentales que nos pueden llevar hacia otros lugares. Y como mencionaba al principio, también fue
fueron preguntas de un retorno a primeros principios y especialmente, y creo que esto es especialmente relevante en estos tiempos y para los procesos de Valencia ahorita, que siempre nos tenemos que mover entre lo crítico y lo posible. La Ciudad de México es una de las ciudades con más recursos a nivel internacional, pero también tiene uno de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, dejen ustedes del mundo. Entonces, no podemos ignorar esas realidades sociales, no podemos ignorar la desconfianza ciudadana que existía cuando entramos a gobierno, que era en la última de la lista de la OCDE, México, de la confianza con sus gobiernos. Pero tampoco podemos ignorar que no nos toca nada más resolver las crisis que nos vienen, sino activamente imaginar qué podría ser. La participación ciudadana es muy distinta desde solamente el dolor y arreglar como era antes, y más bien lo que se tiene que hacer es activar una energía social y una imaginación política que nos puede interesar cuáles son esas posibilidades nuevas que vienen, que creo que también salió profundamente por lo que cuenta Ramón en la encuesta. Y creo que esta pregunta también nos toca hacérnoslas. ¿Cómo y dónde podemos ensayar la sociedad que queremos ser? La democracia no es fácil, tiene sus turbulencias y siempre las tendrá. ¿En dónde? ¿Cuál es ese músculo que nos ayuda a aguantarlas? Y que no esperemos una elección o una crisis para ensayar esos espacios democráticos, cívicos, esas deliberaciones, esa colaboración, sino que ya esté andando, ya estén los espacios de encuentro para que no sea algo que tenga que emergir o que se dé en la crisis y después se disuelva y desaparezca. Entonces, algunas de las preguntas que nos hacíamos era entender el talento ciudadano como uno de los recursos públicos más subutilizados y hacernos la pregunta, ¿podríamos pensar en la democracia misma como una práctica creativa? Porque además la mitad de mi equipo venía de las ciencias urbanas y políticas y la otra mitad venía de las humanidades, así que desde geógrafos urbanos y politólogos y abogados, trabajando con filósofos, artistas y futuristas. Teníamos agendas urbanas, o sea, visiones para una megalópolis o imaginarios, ciudad abierta, ciudad peatón, ciudad creativa, pero a eso se le unía un portafolio de experimentos. Entonces, primero hacíamos, bueno, ¿cómo nos imaginamos que podría ser la Ciudad de México? Y después decíamos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar leyes, generar espacios de procesos participativos, tenemos que activar urbanismo táctico, hacer placemaking, hacer constituciones, pero como se imaginarán, un equipo de 20 personas para una megalópolis de 21 millones de personas, que la Ciudad de México tiene casi 5 millones de niños abajo de la edad de 14 años, o sea, una Finlandia nada más de niños. Entonces, no nos íbamos a dar abasto. ¿Cuál fue la respuesta? Fue justamente pensar que necesitamos crear comunidades alrededor de cada una de nuestras preguntas. Entonces, la razón por la cual pudimos avanzar en agendas y les enseñaré un par de ejemplos es porque no veníamos solos. Era un equipo pequeño, pero que articulaba sociedad civil, especialmente activistas, ONGs, y de vez en cuando, que nos costó un poquito más de trabajo, a las empresas. Y también siempre en colaboración con otras entidades de gobierno. Entonces, Ciudad Abierta era mi equipo que muy específicamente se dedicaba a experimentos en democracia y intentábamos reimaginar la democracia urbana para los tiempos que corren. O sea, ¿cómo pensamos en hacerlo fascinante otra vez para los ciudadanos? Porque se necesita querer participar otra vez, no se puede forzar. Entonces, tuvimos desde festivales vecinales y de ideas para la transformación urbana, desde que el alcalde firmó con nuestras 5 universidades más grandes para temas de política pública basada en evidencia, como por ejemplo cómo entender la diabetes a nivel territorial con el Centro de Complejidades de la UNAM, etc. Pero también nos interesaba de la misma manera de utilizar y articular este músculo universitario potente, trabajar con los vecinos mismos, porque poner distintas formas de conocimiento y distintos saberes al habla es una de las necesidades, a mi gusto, más importantes que tienen las ciudades ahorita, porque la inteligencia colectiva está en todas partes y tiene que venir de todas partes. Entonces, y también, por ejemplo, entendíamos cuáles podrían ser los espacios, como por ejemplo congregar a diseñadores súper talentosos, que este proyecto sigue hasta la fecha, para poder cada año tener un programa para diseñar soluciones urbanas. Y claro, porque muchas veces se piensa que la innovación es solamente tecnología, también pensamos en tecnologías y poder colaborar con programadores y demás, pero nos quedaba muy claro que no se puede separar la innovación tecnológica de la innovación social, política, cultural, ecológica.
Entonces, desde pedagogías experimentales y creatividad urbana, como por ejemplo rescatar espacios de juego, esos huecos que ven muchas veces quedaron del temblor. Entonces, cómo los huecos que quedan de la crisis se pueden reinventar y hacer que los niños se volvieran partícipes de esa reinvención de ciudad donde quedan heridas, que llegue la imaginación. Pero también la creatividad no nada más es para lo bonito. O sea, también me tocó a mí liderar un debate urbano cuando entró Uber y toda la pelea con los taxistas, que se volvió el lugar más violento en el mundo y paralizó la ciudad durante 4 meses. Y a través de un debate urbano que le entramos a la intensidad en vez de evitarla, fue justamente que se acabó solucionando. Pero la creatividad entonces también y la democracia son para los tiempos más complejos. Y nos interesaba mucho fortalecer el músculo público cívico. Pensamos que autocombustionamos ciudadanos a los 18 años, pero no es cierto. Otra vez, es un ejercicio y una práctica diaria. Entonces, cómo, por ejemplo, los activistas que eran muy contestatarios en contra de gobierno, ¿cómo le hacíamos para que en realidad no se quitara la intensidad? Porque otra vez, la tensión no se va nunca ni se irá. O sea, un matrimonio no se va la intensidad, mucho menos una sociedad. Pero, por ejemplo, en este caso, los activistas de la Ciudad de México de movilidad, que son una maravilla, que empezaron alrededor de temas de ciclismo, y que eran muy contestatarios contra el gobierno, muy críticos del gobierno, y la verdad es que con toda razón, lo que hicimos fue empezar a articularlos. Entró uno de ellos a mi equipo, y trabajamos con más de 40 organizaciones en el primer plan de seguridad vial de la Ciudad de México, utilizando toda una serie de herramientas que en su momento, estos 2013-2014, eran relativamente nuevas para lo que ahora se llama, o sea, como hacer crowdsourcing de marcos legales y de política pública. Pero también trabajamos con alianzas inusuales, o sea, nos juntábamos desde rodadas en bici hasta festivales de cine y otro tipo de festivales culturales para abrir el apetito para estos imaginarios que queríamos. Al mismo tiempo, también estas alianzas con por ejemplo, empresas, nos enteramos que solamente un seguro mexicano tenía 3 veces más datos sobre accidentes viales que el gobierno de la Ciudad de México. Entonces empezamos a generar espacios en donde pudiésemos compartir información, en donde hubieran catálogos comunes y realmente de muchas formas entender cómo el conocimiento también es un común urbano y qué implicaciones tiene abrir ese conocimiento a la ciudadanía. Este es el primer dato feliz de lo que hace la colaboración, es que en solamente 2 años, a través de estos lazos colaborativos que realmente enlazaron desde otras instancias de gobierno, desde tráfico, espacio público, un montón de cosas, se disminuyeron 20% de las muertes en solamente 2 años, que es la causa número 1 de muerte en niños y adolescentes, no nada más en México, sino a nivel internacional. Entonces, esto también salva vida. ¿Y qué sucede cuando trabaja? O sea, la participación toma tiempo, pero si ven, no dice ahí, pero esto es la fecha es del 2023. Esas mismas 40 organizaciones, en vez de morir cuando salimos nosotros de gobierno, se volvieron 70, trabajaron con el Senado de la República Mexicana y lo que trabajamos en la Ciudad de México se volvió política pública para todo el país. Aquí les diría, los gobiernos van y vienen, pero los ciudadanos son una constante. Si no preparamos ese músculo ciudadano, no hay muchas veces continuidad en los temas que más nos importan. Entonces, queríamos entender qué implicaciones tiene generar otro tipo de infraestructura participativa. Entonces, queríamos tomar ejemplos como, por ejemplo, los presupuestos participativos de la Ciudad de México, que tenemos como 50 millones al año, algunos de esos recursos que se les entregan directamente a la comunidad. Así que hicimos un análisis histórico de todos los usos que se les habían dado, hicimos un análisis territorial y empezamos a generar plataformas en donde se pudiera entrever cuál es la potencia de esa colaboración ciudadana. Y que también que hubiera una especie de contagio creativo en donde ciudadanos se pudieran inspirar lo que sucedía en otros lugares y también como un acto de transparencia de política pública para que se viera en qué se estaban utilizando los presupuestos participativos. Para nuestra gran sorpresa, fue una delicia ver muchos de los proyectos exitosos y otros no tanto, que vimos una cooptación política importante en algunas alcaldías. Pero, por ejemplo, habían desde comunidades viendo temas de seguridad alimentaria cuando
habían barrios con hambruna. Chavos banda, personas que estuvieron en bandas, gangs, se me está olvidando la palabra ahorita. Pandillas, muchas gracias. En los 90 hubieron muchas muertes y algunas personas, líderes de pandillas, decidieron más bien salirse y empezar a integrar otra forma de pensar, otra forma de pensar en la integración social, y hasta la fecha es uno de los proyectos más exitosos de reinserción social, diseñados por ellos, llevados por ellos, pero con recursos públicos. Esto se vuelve, que sé que Valencia también tiene proyectos así, para México es relativamente inusual, o lugares muy bellos, ideas que, por ejemplo, en temas de la falta de conexión intergeneracional y el tema de cuidado, algunos adultos mayores decidieron generar un espacio que funcionara la mitad como guardería y la mitad como centro para adultos mayores, entonces desde cocinas colectivas hasta espacios de juego y demás, y esa es una idea pensada por ellos que se financió durante todas estas décadas con el dinero de gobierno. Entonces, parte de lo que quisiera decir, y tenía yo como 50 slides todavía que me quedan, pero ya me dijeron que tengo 2 minutos, así que no voy a llegar hasta el final, porque también les tenía ejemplos de otras ciudades, que básicamente ahorita lo que está haciendo falta es una forma mucho más sofisticada de pensar la participación ciudadana. Como mencionaba, no todo el mundo quiere participar de la misma forma. Algunos quieren dar 5 minutos de su vida, otros, como los activistas con los que trabajamos, siguen hasta la fecha trabajando por amor al arte, por amor a la ciudad y por amor al país. Entonces, ¿cómo se le hace para que haya múltiples formas de participar y que esas formas de participación no sean teatro, sino que realmente se entienda cómo distintos actores de una sociedad pueden generar valor público y cómo los distintos valores públicos de distintos lugares de esta capa urbana de alguna manera suman a una ciudad y una visión en común? Porque algo que me quedó clarísimo en la Ciudad de México, con todas sus inmensas diferencias y divisiones, es que lo que tenemos en común es la ciudad y su futuro. Muchísimas gracias. ¿Alguien va a presentar? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí. Ay, soy la primera. ¿Así, Julio? Gabriela, ¿tú aquí? Sí, sí. Aquí la reina. Gabriela, May, Vale. Borja, Julio. Y Julio Ok. hablará el primero, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Bueno. Desórdenes del directo. Muchas gracias, Gabriela, por la exposición. Ha sido fantástica y estas cosas que se te han quedado en el tintero ahora las recuperaremos en estas intervenciones. Yo creo que ha quedado bastante claro, tanto con la encuesta como cualquiera que tenga un oído puesto en el mundo, que hay una necesidad de tener una conversación que palpita, ¿no? También que cualquier proyecto democrático requiere de un modelo de participación activa que vaya más allá de consultas puntuales, de votar cada 4 años o cada 3, de preguntas concretas, sino que requiere de unos foros vivos donde todo el mundo pueda expresarse y pueda hacer unas reflexiones mucho más maduras, que yo creo que ya hemos demostrado todos en una sociedad bastante capaz de hacerse preguntas y planteamientos. Entonces, para este primer foro, además de contar con la luz de Gabriela, que nos ha ilustrado sobre cómo han sido las experiencias en contextos de crisis en otros lugares del mundo, queríamos dar ejemplo de con lo que predicamos y contar con las asociaciones que trabajan directamente sobre el terreno.
Para ello hemos contado con Gabriela, la que ya hemos presentado, con Maggi Ibáñez, que es la coordinadora de la Federación Valenciana de Industria Musical y coordinadora del proyecto Canter, que es un proyecto del Ministerio de Cultura que busca recuperar el tejido musical valenciano, con Borja Ramírez, que es representante de los comités locales de emergencia y reconstrucción, y con Julio Huerta, que es el representante de la Fundación Nortasud. Entonces, como vamos con un poquito de retraso, para no enrollarme yo demasiado, os voy a pedir que en unos 5 minutitos nos contéis a qué se dedican cada uno de vuestros espacios y organizaciones y cuáles son las principales demandas que tenéis para la reconstrucción y para la recuperación, teniendo en cuenta que ya llevamos 6 meses hablando de todo esto y pensando estas cosas. Julio, empiezas tú. Perfecto. Y luego pasamos a Borja, May y Gabriela, que como ya nos has contado, no hace falta que te lo pregunte. Perfecto. Pues adelante. Nada, muchísimas gracias por darnos voz y sobre todo por dar voz también a las entidades sociales que están trabajando en el territorio. La Fundación Comunitaria Hortasud es una fundación que lleva 52 años trabajando en el territorio, básicamente con 2 ejes de actuación. Uno, fortalecimiento del tejido asociativo, esto que estaba diciendo Gabriela, que es tenemos que crear espacios de colaboración donde la sociedad civil se organice y pueda transformar su territorio. Para nosotros es un eje desde hace 52 años, fortalecer, dotar de capacidades al tejido asociativo. Y el segundo es repensar nuestro territorio. Y esto lo empezamos a hacer después de pandemia. Bueno, llevamos 52 años haciéndolo. Después de pandemia hicimos un impulso importante porque era una señal que nos daba también para repensar nuestro futuro. Entonces creamos el programa Será Hortasud 2030 y básicamente que consta de 3 ejes. El primer eje, mesas de trabajo donde lleguemos a acuerdos concretos, posibles, viables y que se puedan hacer en el periodo de una legislatura 4 años y donde estuvieran representadas, sobre todo, tejido asociativo en diferentes campos. Hemos trabajado en movilidad, energías sostenibles, renaturalización de tierras, etcétera. Sociedad civil, administraciones públicas de los 3 niveles de competencia, local, provincial y autonómico, y empresas y universidades. Esto era el primer eje. El segundo es, si queremos transformar, tenemos que medir. Si no, no podemos saber si avanzamos o no avanzamos. Si queremos tener más árboles en nuestra comarca, tenemos que saber el número de árboles. Si queremos saber realmente si incrementamos los kilómetros cuadrados de carril bici, tenemos que saber cuántos carriles bici hay y cuántos kilómetros y en qué situación está. Ese sería el segundo eje. Tenemos un observatorio con decenas y decenas de datos y con la evolución desde que empezamos el programa. Y el tercer eje era comunicación y compromiso también de las administraciones públicas de aceptar estos acuerdos. Precisamente no hace ni un par de años que aquí en esta mesa se firmaba el Acuerdo de Florida, donde todos los grupos políticos se comprometieron a dar datos, a asumir las propuestas, a trabajar, etc. Esto era antes de las elecciones. Después de las elecciones las cosas cambian. Bien, estas son las 2 líneas de trabajo para nosotros. En la primera línea de trabajo de fortalecimiento del tejido asociativo de la mano de nuestro patronato y de muchas empresas y 16.000 donantes, entre los cuales están aquí parte del patronato, como es Caixa Popular, hemos canalizado casi 2 millones de euros para reforzar el tejido asociativo. Y tenemos retos del futuro. Queremos crear espacios comunitarios independientes y ponerlos en manos de la comunidad. Estos serán los futuros CECOPIs sociales. Estos serán realmente los que vuelvan a actuar, como ya lo hicieron en pandemia, como lo hicieron en la barrancada del día 29, los que organizarán de primera mano y en primera línea la primera acción. Esto no quiere decir que no necesitemos al Estado, lo necesitamos. Queremos comprar espacios comunitarios y ponerlos en manos de la ciudadanía y esto también es una cuestión que es clara. Necesitamos recursos económicos y recuperar la confianza. Sin confianza no se puede construir un futuro de comarca, un proyecto compartido. Los retos de futuro, que son cambio climático, democracia, se han nombrado algunas, no pueden ser afrontados por la administración pública solo, ni por la empresa solo. Necesitamos la sociedad civil organizada. No podemos seguir perdiendo la inteligencia colectiva de la sociedad civil. Necesitamos estos 3 agentes, más la universidad y más otros agentes, para afrontar los retos de futuro. Nuestro planeta está en riesgo y la democracia está en riesgo. Tenemos que recuperar la confianza rápidamente. Yo creo que lo dejo aquí y así doy paso a mis compañeros. Pues. Gracias.
Bueno, pues buenos días a todos. Primero que nada, dar las gracias al diario.es y a la Fundación Placemaking Europe por habernos dado voz a los comités. Los comités locales de emergencia y reconstrucción, o CLER, como decimos nosotros, son nada más y nada menos que un instrumento ciudadano de autogestión, de solidaridad y de coordinación colectiva de la sociedad civil de las zonas afectadas por la DANA. Somos, a mí me gusta decir que la consecuencia lógica de la experiencia que vivió el 29, pero no solo, sino también los días posteriores, la población de los 68 municipios a los que afectó la DANA, que en un primer momento lo lógico era pensar, bueno, esto es aguantar esta noche terrible y a partir de mañana pues llegará la ayuda, y lo lógico pues terminó por no ser. Y en ese momento pues lo que quedó fue la organización de los vecinos y el contar unos con otros pues, para sobrevivir y para paliar los efectos terribles que había tenido la DANA en la población. A partir de ahí, fruto de esa experiencia, surgen los comités, esa toma de conciencia del poder y la necesidad que tenía pues, ese proceso de autogestión que, de una forma un poco autodidacta y otra forma también, porque obviamente había personas que tenían una fuerte experiencia también en el tema del asociacionismo, pues nos juntamos y decidimos que no nos valía una supuesta recuperación que nos sea dada. No puede ser algo que estemos esperando a ver cómo viene y en qué condiciones, y nos limitemos a lo mejor escoger entre qué 3 tipos de parques queremos que nos hagan. Tiene que ser algo en lo que participemos, y es lo que queremos decir. Tiene que ser algo en lo que la participación sea plena y activa por parte de la ciudadanía. Y queremos darle forma porque no nos podemos permitir volver a un modelo previo al 29 de octubre. Hablaba antes la compañera de cómo ese modelo neoliberal, aquí lo hemos vivido, está más preocupado en la producción y está más preocupado en fin, en esa producción que realmente en cuidar de las personas, en escuchar a las personas y en tener en cuenta el territorio. Y, por tanto, pensamos que no podemos volver a esos métodos y que la reconstrucción tiene que ser distinto, tiene que ser de otra forma. Lo hemos visto también en los resultados de la encuesta que ha lanzado el diario.es, un 60% casi era. Está clarísimo. Es algo que demanda la población. Hasta ahí lo bonito. A partir de aquí, bueno, pues nosotros, desde los comités, como al final pues somos la población de la zona afectada, pues no nos podemos dar el lujo de hablar simplemente de recuperación, porque tenemos encima nuestra pues, un imperativo moral que recordamos cada vez que salimos a la calle, y es que no podemos no señalar el elefante que hay en la habitación. Y por eso tenemos que decir verdades que creemos que son verdad por sí mismas, y eso es que no hay reconstrucción posible mientras el señor Carlos Mazón esté liderando el Consejo de la Generalitat Valenciana. ¿Por qué? 3 pilares, 3 razones fundamentales, claras y evidentes. Lo comentaban antes compañeros del diario. La recuperación emocional es la que más lenta va. Las víctimas lo que necesitan es verdad, justicia y reparación. Y eso no lo va a haber mientras tengamos al señor Carlos Mazón día a día al frente del Consejo. Segundo, cada día que pasa es una revictimización constante hacia los afectados y las víctimas. Y entendemos que es un personaje político que está manchado de barro y que cualquiera que lo legitime por acción o omisión pues no puede no acabar manchado de barro. Y en tercer lugar, que en ese intento desesperado por salir adelante y mantenerse en el cargo, pues está abrazando políticas que entendemos que son inadmisibles, políticas xenófobas, señalando a nuestros vecinos, migrantes, a los que ha acusado de ser poco más que delincuentes, cuando todos sabíamos perfectamente dónde estaban, con nosotros, en el barro. Está abrazando políticas negacionistas en un contexto de una crisis climática. Y por último, y lo vimos ayer, está cruzando todas las líneas rojas cuando José María Llanos, síndic de Vox, en Les Corts, pues atacaba directamente a las víctimas, arrebatándoles la consideración de víctimas y diciendo que no, que eran meros interesados. Nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar esto y ponemos pie en pared. No se puede hablar de recuperación mientras eso sea así. Ante todo esto, ¿qué nos queda?
pues nos queda algo que hemos llamado el Acord Social Valencià. Y lo cuento muy rápido y muy sencillo. El Acord Social Valencià suena muy rimbombante, pero no es más que una herramienta que nos hemos dado para defendernos de la agresión del Consell. Es un espacio de encuentro y construcción colectiva en el que pretendemos aunar desde asociaciones, colectivos, sindicatos, a la sociedad civil en general para organizar, vertebrar y participar. Es un espacio amplio, apartidista, que no es lo mismo. Es un espacio amplio, apartidista y con la mirada amplia y puesta más allá del territorio afectado, porque el 29 de octubre el agua llegó por el barranc famós del Poi. Aquí en Catarroja le diem el barranc de Chiva, pero llegó por el barranc del Poi, pero podía haber llegado por el Carraixet. Y en vez de Horta Sud podríamos estar hablando de Horta Nord. No tiene sentido creer que no me ha tocado. Y entonces, pues ahí están los pobres del Horta Sud a ver qué fan. Tiene que ser... Concluye ya, disculpa. Bueno, somos conscientes de todo esto y entendemos, por tanto, que frente a estas políticas y frente a la crisis social y climática y teniendo en cuenta que esto no se puede permitir, estamos tomando medidas concretas junto a los sindicatos y ya termino diciendo simplemente que entendemos que a lo mejor es un momento complicado, pero hemos convocado una huelga junto a ellos para el próximo 29 de mayo, porque el poder económico entendemos que no puede estar de lado frente a lo que está ocurriendo y necesitamos que tomen partido y que tomen decisiones. Y gracias y disculpa. Muy bien. Sí que me gustaría que abordáramos después las relaciones entre movimientos y cómo todo esto se materializa. Pero antes, Mai, cuéntanos qué... Bueno, pues jo vinc de la Federació Valenciana de la Indústria Musical, que és una entitat que gestiona, diguem, les associacions del sector musical dins de la música moderna més importants, que són les sales de concerts, els mànagers i els promotors musicals. Un dels nostres objectius principals és la vertebració territorial a través de la música i perquè estigui així, nosaltres hem rebut un encàrrec per part del Ministeri de Cultura per reactivar el sector musical després de la Dana. I abans de comentar un poc quin és aquest pla que estem desenvolupant des de la nostra oficina, vull fer una xicoteta reflexió, i és que hem vist que en tots els contextos de crisi la música s'alça com una gran salvadora, els artistes regalen el seu art, ho vam veure ja en la pandèmia i ho hem vist en la Dana, on s'han improvisat concerts als carrers, on s'han realitzat una barbaritat de concerts recaudatoris, molts també canalitzats per Fundació Horta Sud, com el Som València, i moltíssimes propostes de concerts solidaris, etc., per ajudar a la gent afectada. Però jo voldria fer també un pensament un poc a la inversa, que és el que hem portat a la nostra oficina, que és qui salvaguarda tots aquests agents musicals que estan implicats, tots aquests artistes que han perdut els seus instruments als seus garatges, tots els locals d'assajos que han quedat devastats, les empreses tècniques que han perdut infraestructura, que han perdut els seus equips tècnics. El sector musical és un sector amb un gran poder emocional de creació de vincles, de creació de comunitats, però tampoc podem oblidar que és un sector professional, productiu i que genera molta riquesa també al territori, que té moltes famílies alimentant a través del seu treball. Per això, en Canter s'hem centrat en la recuperació, diguem, productiva o industrial del sector musical, però, òbviament, sense perdre de vista el valor emocional i la recuperació emocional dels territoris. Hem dividit el pla en 3 grans blocs. El primer és l'enfortiment i la dinamització de la música en directe al territori. Per a realitzar aquest projecte hem elaborat un cens d'artistes afectats a través d'una convocatòria oberta. N'han participat uns 150 artistes que s'han vist afectats per la Dana. I el que estem fent és, a través de circuits de música en directe, donar veu a aquests artistes, donar-los treball, donar-los concerts i, de manera no tangencial però paral·lela, també treballar en els territoris afectats. Un dels projectes que tenim és Música a la Zona Zero, que de fet comença el dissabte que ve així mateix a Catarroja, en la plaça del Mercat. El dissabte que ve de matí tindrem un concert de grups afectats del territori així, també amb la idea d'articular el territori a través de la música,
convidar els veïns a tornar a eixir al carrer, a utilitzar l'espai públic, ja que moltes infraestructures culturals encara no estan operatives. Volem aprofitar aquesta crisi per convertir en una oportunitat de trobar-se altres espais i, com dèiem abans, construir un model de ciutat distinta. També altra de les línies que tenim és el recolzament artístic a través de plataformes innovadores digitals. Estem treballant amb Humming, que és una plataforma que està en lanzadera ara mateix, i treballa per el desenvolupament artístic, però a través de la tecnologia, d'una intel·ligència artificial. Així, els artistes que ara mateix físicament no tenen un espai on poder treballar ho poden fer en mitjans digitals. I per últim, com sabem que la nostra ajuda és d'alguna manera testimonial, també hem contractat a una persona des de la federació que s'encarrega de fer consultoria i gestionar ajudes per a tots els damnificats dins del sector, ja siguin empreses, artistes, sales de concerts, estudis de gravació, i aleshores s'encarrega de gestionar aquests recursos públics econòmics per a que puguen pal·liar un poc aquesta pèrdua física. I bé, a través de tot això intentem recuperar no només la part emocional, sinó també un poc la part del sector productiu. Muchas gracias. Olvidaba comentar para el público que hay unos tarjetones disponibles por si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano, se le facilita una cartulina para que formule la pregunta y luego la recojamos todas y podamos transmitirlas, por favor, con letra buena, que no haya sin cirujanos, que si no va a ser esto un pastel. Bien, habéis comentado todos algunos puntos comunes que no tenía yo en el radar, que es la necesidad de recuperar la confianza, además de los recursos económicos, y de la recuperación emocional. Gabriel, hablabas en tu intervención también de esa pregunta que es constante, que es cómo queremos abordar crisis juntos, cómo queremos crecer juntos, cómo queremos resolver problemas juntos. Comentábamos fuera, antes de la intervención, esta necesidad de que haya infraestructuras de participación, infraestructuras sociales. No sé, todos que os dedicáis en cierta medida a esto o que esto ocupa una parte de vuestros proyectos de vida, quería preguntaros, ¿quién puede permitirse participar? ¿Es sostenible la participación pública que requiere una crisis como esta o las crisis futuras con los recursos con los que contáis, tanto económicos, materiales, humanos, temporales? Recordaba mucho reflexiones de la pandemia que también hicimos, de quién hay que parar y hay que cambiar, pero ¿cambiar cómo? ¿Qué tiene que cambiar para que no volvamos otra vez a esta inercia? Os dejo, no sé quién quiere comenzar. ¿Yo mismo? Adelante. Sí. Dos previos. Quería recuperar un poco lo que ha dicho Borja, esta idea. Borja está diciendo la sociedad civil ya no quiere ser comparsa de esa transformación, quiere ser protagonista. Y esto es clave, y también lo decía Gabriela. Es muy importante porque esto es un aprendizaje. Hay un antes y un después de esto. Y esto o lo aprendemos o volveremos a cometer los mismos errores. Y la segunda cosa previa a contestarte esto, los imaginarios colectivos y esta inteligencia colectiva de la que hablaba Gabriela. Nosotros hicimos un ejercicio de imaginación después de la pandemia y editamos una revista con titulares ficticios de medios de comunicación, cómo queríamos que abrieran en el 2030 el diario.es su portada en cuanto a la transformación del territorio. Y allí es una publicación que está publicada en el año 21, y hablábamos. Hacer una red de carriles bici, porque no es normal que mi vecino que vive en Manises, para irse a Paiporta, tenga que coger el coche privado porque no hay transporte público y echar una hora de camino. ¿Y si nos imaginábamos la comarca con todos nuestros barrancos limpios por si venía una riada? Eso está publicado en el 2021. ¿Y si nos imaginábamos nuestra comarca con millones de metros cuadrados de perímetro, con una zona verde que recorriera todos los 20 municipios de la comarca del Horta Sud? Y esto presentamos el proyecto hace 1 año, 2 años, me dice Paco, puede ser, en el Castell de Alacuàs, y el arquitecto dijo, y al menos 50 o 75 centímetros por debajo del nivel del suelo, por si viene una riada, y estábamos hablando de hacer un cinturón de todos los municipios de la comarca del Horta Sud que vertebrara y que fuera de contención por si venía una riada. Nadie pensábamos que iba a venir esto. Estos titulares están escritos en el 2021.
en una revista, vamos a imaginar el futuro. Y yo creo que podemos imaginar el futuro y lo vamos a transformar. Entonces, nosotros tenemos retos, junto con Caixa Popular. Vamos a renaturalizar todos los patios de los colegios escolares de la comarca del Horta Sud, de la mano de los ayuntamientos, de la comunidad escolar. No lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer todos los protagonistas, la comunidad escolar, las empresas, Caixa Popular, los ayuntamientos. Vamos a hacerlo, es posible, claro que es posible. Imaginemos ese futuro. Vamos a completar la red de carril bici. Cuando estaba aquí Dolors, en la época de diputada, pasamos de 100 kilómetros de carril bici a 150 kilómetros de carril bici. Y conectamos municipios. Esto podemos hacerlo. Vamos a activar esas palancas de la mano de Soterraña, de Ama, de Conbici. Vamos a activar las palancas para que los parques naturales, los 2 parques naturales afectados, el Turia y la Albufera, se regeneren de la mano de las asociaciones ecologistas que ya están trabajando. Vamos a regenerar las tierras de la mano de Mans Alterra o las fundaciones que ya están trabajando en esto. Vamos a trabajar de la mano con los comités para presentar un documento al Gobierno de España, con la mano de la mano de todas las entidades que están haciendo propuestas para mejorar nuestra comarca. Solo nos falta imaginarlo, porque yo creo que cuando generamos un proyecto común compartido, la movilización de recursos, de inteligencia, de saberes, se pone en marcha. Pero necesitamos ese proyecto imaginado de futuro. Y queremos nuestras ciudades más amables. Y queremos unas ciudades que nos cuiden. Y esto vuelve a estar, la clave de todo esto es la confianza. Sin confianza no podemos construir una relación personal, ni una relación matrimonial, ni una relación de empresa, ni una relación de proyecto político de futuro. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Y para recuperar esa confianza tenemos que dar un paso desde las administraciones locales. Solo hay una posibilidad de recuperar ese afecto, porque la desafección política es que se ha perdido el afecto. Para recuperar el afecto hay que reconocer al otro, al movimiento asociativo en lo que es y en lo que hace. La participación ya está aquí, no tenemos que inventarla, ya está aquí. Como dice Edgar Morin, solo falta que se reconozcan los unos a los otros para que la metamorfosis se produzca. Pero ya está, reconozcámosla, hagamos que esa metamorfosis se produzca. ¿Se puede participar con estas condiciones? No. No podemos normalizar lo que no era normal. No podemos normalizar que el movimiento asociativo esté en una situación de precariedad como estaba antes de pandemia. Y fijaos lo que hizo después de pandemia. Fue el primero en organizarse para ayudar a la gente que no podía salir a por comida o que necesitaba medicamentos. No podemos normalizar que el movimiento asociativo esté en una situación tan precaria y mirar lo que ha pasado en la catástrofe del día 29. Cómo se han organizado para dar alimentación, limpiar, etc. No podemos normalizar que la comunidad la hemos perdido, porque no es normal. Y lo que tenemos, y lo más innovador, estas propuestas innovadoras, es muy sencillo. Es recuperar la comunidad, que la habíamos perdido. Recuperar la comunidad es lo más innovador, lo más revolucionario, porque esto no es normal. Que hayamos perdido la comunidad. Esto es una cuestión que realmente están trabajando desde otros poderes para que la perdamos. Y el papel, ya lo ha dicho él, no queremos ser comparsa, queremos ser protagonistas. Este es el papel de la comunidad. Pero tenemos que darle ese papel al tejido asociativo y esos recursos y reconocérselos. Si no, estaremos cometiendo un grave error. Porque la recuperación será de otros, vendrá impuesta, pero será nuestra. Y queremos sentirla propia. Y queremos estar orgullosos de nuestra comarca. Y queremos ser los protagonistas, Gabriela. Sí, Gabriela creo que quería. No, me encanta escucharlos y me vienen a la mente un par de cosas. Una, me fascina que sea parte de una conversación los afectos, porque efectivamente el derecho a la ciudad, nuestra política en general, es mucho más visceral de lo que hemos querido imaginar desde una perspectiva neoliberal. Y justo trabajar desde los afectos, desde la desconfianza, pero también desde las pasiones me parece sumamente importante y cómo eso de alguna manera cae dentro ya de formas institucionales. O sea, nosotros tuvimos parte de lo que no acabé de presentar es que otro de nuestros ejercicios quizá más emblemáticos fue que crowdsourceamos la Constitución de la Ciudad de México, que es la primera vez que se hace a nivel internacional. Tuvimos más de 500,000 de participantes en temas similares a lo que hicieron también en la encuesta del diario y demás. Y
Básicamente una constitución es un documento muy interesante porque por una parte se trata de nuestro ADN, de quiénes hemos sido como sociedad y quiénes queremos ser. Tiene que tomar en cuenta justamente esta parte muy visceral, afectiva, los imaginarios y demás. Y al mismo tiempo es nuestra ley máxima. Y en México, si hay un derecho constitucional, ya no se puede quitar. Entonces, ¿cómo le hacemos para que justamente toda esta energía social y estos afectos acaben en sus formas institucionales y a veces también en una reinvención de las herramientas públicas que tenemos, ¿no? O sea, ¿qué significa tener mejores pedagogías cívicas? Por ejemplo, que en el momento que lleguemos a participar, porque la democracia, lo estamos viendo ahorita con Estados Unidos, la democracia también tiene una parte muy oscura, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene que los centros comunitarios de los que hablan, de que este desencanto del que mencionabas, me recuerda un poco después del temblor del 85, se desapareció nuestro presidente y en ese momento la Ciudad de México tenía un regente que era designado por el presidente, entonces siempre de derecha hasta hace poco. Y en el temblor se nos desapareció, fue una catástrofe, murieron más de 10,000 personas, es la cifra oficial, probablemente es 3 veces eso. Hay partes de la ciudad que siguen todavía con rastros de ese temblor. Pero ¿qué sucedió en ese momento? El nacimiento de sociedad civil. Potente, fuerte, movimientos urbanos de vivienda, del derecho a la ciudad, de vecinos compartiéndose información. Se forzó un plebiscito que pidió que hubiera un alcalde electo popularmente y desde entonces no ha habido más que gobiernos de izquierda desde el 97, que no son perfectos, pero han tenido una visión congruente, un sexenio con otro, con valores bastante más progresistas y demás. Y la constitución que tenemos, que es desde eutanasia, el derecho a la ciudad, derechos para comunidades transexuales, gay, indígenas, aborto. La verdad es que es un documento súper progresista y otra vez ya a nivel constitucional se le debe a ese primer momento de desencanto profundo en donde en vez de ese desencanto atomizar, porque al punto de alguien eso le conviene a un Estado neoliberal, más bien unió fuerzas y no se soltó la conversación hasta que tuvo que haber una respuesta política y que creo que, por ejemplo, la pandemia hablabas, se nos han olvidado muchas de las lecciones de la pandemia, regresamos a lo anterior. Cómo todo lo que hacemos hoy en día y cómo nuestras infraestructuras también son una parte de la narrativa que nos recuerda de ese impulso que no nos podemos soltar en la intensidad. Gabriela, me permites. Sí. ¿Se dio al final ese reconocimiento por parte de la política y de la administración pública a todos estos tejidos asociativos que has dicho? ¿Se le dio ese reconocimiento del que yo hablaba, decir, os reconozco este papel? Yo creo que es fundamental. Sí. Fundamental. Y no es perfecto, pero eso es ahí en donde hay que ahondar, o sea, seguir recordando. A la Ciudad de México le debe todos sus derechos más progresistas a sociedad civil organizada y muchos que nacieron después del temblor del 85 con la ciudad destrozada. Tendremos que hablar, Gabriela. ¿Me vas a permitir? Porque tengo que coger un ave. Te Solamente de recordar dejaría. otra cosa, que no solo es el reconocimiento, también son recursos económicos. O sea, esto es así. Sin recursos económicos seguimos precarizando nuevamente el tejido asociativo. Necesitamos recursos económicos. Y a ello me voy, tengo que coger Estaba padeciendo por ti. Mira, sí, no tengo. un ave a Madrid a ver si movilizamos recursos. Es verdad que hemos movilizado, Paco, 3 millones de euros, más o menos, un poquito más de 16.000 donantes, pero nuestro objetivo es llegar a 7 millones de euros para poder hacer todo lo que hemos dicho. Y los 16.000 donantes han sido todos entidades privadas, fundaciones, personas, etcétera. De momento no hay dinero de la administración pública, creo que hay un convenio para hacer honor a la verdad de la Diputación de Valencia, que no se ha hecho efectivo, pero que en principio ha palabrado un convenio de colaboración para la reconstrucción. Ha sido un placer, de verdad, siento mucho, pero es que llevamos un retraso importante, y yo tengo sí. que viajar a Madrid. Muchísimas gracias, Gracias, por venir. hablaremos. Gracias. Pues, Borja, no sé si desde los comités queríais abordar, ¿no?, esta cuestión del reconocimiento, porque a vosotros sí que se os ha reconocido en muchos ayuntamientos como interlocutores válidos, se trabaja, también estamos hablando de la precariedad, nos hemos tocado muchos temas, no sé. Para nosotros, desde los comités, comentaba la cuestión de los recursos, es fundamental. Al final, esto es un trabajo que estamos haciendo al margen de nuestras vidas, de nuestro día a día.
y casi que peleamos, es una pelea contra el tiempo. El gobierno está intentando ganar ese tiempo y dejar que las cosas vayan pasando. Nosotros día a día es una pelea por tratar de sobrellevarlo todo, entonces contar con recursos es absolutamente fundamental. Contar con la interlocución de las administraciones es... En el caso de Catarroja, del Comité Local de Catarroja, tenemos la suerte de que el Ayuntamiento, es cierto que desde el primer día nos ha tendido la mano y hemos tenido mucha interlocución y fuimos el primero de los comités que fue reconocido por el Pleno, por todos los partidos políticos del Pleno, como órgano legítimo de participación ciudadana para tener esa participación a la hora de trabajar por la recuperación, pero esto es algo que no es así en todos. El de Benetúser me comentaban que están ahí medio, que sí lo conseguirán, que sí no. Hay algunos que sí, muchos otros que no. Somos 12 en total, trabajando para seguir creciendo. Es fundamental que nos tiendan la mano y es fundamental que nos escuchen y yo creo que escuchándonos se darán cuenta de que el trabajo que le estamos haciendo es un trabajo que le estamos haciendo, que solo tienen que darnos los medios y dejarnos hacer. Vosotros sois precisamente el ejemplo en el que sí que se... Interrumpido un aplauso. En el que sí que se han canalizado los medios a sociedad civil, ¿no? que además que conoce el terreno, cómo está siendo vuestro trabajo, porque también estabais en Trovam, ¿no? Que hacíais iniciativas similares. Bueno, la verdad es que en nuestro caso yo creo que está bastante bien planteado y bueno, quiero agradecer al Ministerio de Cultura porque se han mostrado súper dialogantes y han conseguido canalizar a través de 2 decretos ley unos convenios nominativos, líneas de ayudas directa a distintas asociaciones del sector cultural, para que seamos las asociaciones sectoriales, ¿no? Que tenemos ese conocimiento local y del terreno, las que creemos, desarrollemos, ¿no? Estos planes, estas acciones y vehiculemos presupuestariamente sus ingresos hacia nuestros afectados, ¿no? Eso me parece que está muy bien hecho. Entiendo que igual en el sector cultural ha sido más fácil de hacer, pero cuando miras ya desde perspectiva urbana, ¿no? y de reconstrucción también de infraestructuras es más difícil. Y bueno, también por lo que hablaban de la confianza, nosotros en otro contexto de crisis que fue en la pandemia fue cuando creamos la Federación Valenciana de la Industria Musical, sobre todo porque por la incongruencia esta que había, ¿no? del cierre de los espacios culturales. Y pensábamos, ¿no? que era necesario que estos espacios estuviesen activos porque, lo hemos hablado antes, ¿no? facilitan mucho la recuperación emocional, ¿no? y la creación de vínculos y bueno, juntarnos, ¿no? con nuestra comunidad. Y gracias a esos esfuerzos, ¿no? ahora creo que hemos sido capaces de canalizar esta ayuda del Ministerio para actuar sobre la DANA. Entonces, pues bueno, hablábamos, ¿no? que igual vosotros o hay otros colectivos que se han organizado en esta crisis, pero que bueno, es muy importante hacerlo en algún punto, en algún momento, porque para crisis venideras, que ojalá no vengan, ya hay una estructura formada, una estructura que es sólida, que genera confianza, que conoce el ámbito sobre el que actúa. Y creo que las administraciones públicas, si saben ver eso, es un activo muy potente, ¿no? Esta colaboración público-privada creo que es la clave para reconstruir. Gabriela, antes lo hemos dejado un poco a medias, también hablabas de la recuperación de confianza. ¿Cómo fueron todos estos procesos que has contado de importantes para reconstruir emocionalmente una sociedad tan dañada? Lo primero que diré en eco y también de lo que habías mencionado antes, siento que durante crisis económicas muchas veces el primer presupuesto que quitan es la cultura. Sí. Y paradójicamente lo vimos en el temblor. Nuestros centros culturales fueron de los articuladores más importantes de centros de acopio, de lugares de inteligencia, a la par con los hospitales, pues, o sea, los hospitales tenían una función, pero fueron los centros culturales los que tomaron esta parte cívica, pedagógica, de centros. Entonces, sí, de alguna manera tenemos que pensar en infraestructura resiliente, que a mi gusto otra vez debería no nada más ser física, sino cívica. A mi gusto, quien mejor podría plantear eso es la cultura en general. Lo segundo es que también una crisis deshace a mi gusto las prioridades neoliberales. Por ejemplo, el tema del juego parecería ser un extra, pero vimos en todas las veces que hemos tenido una crisis en la Ciudad de México, incluyendo los 2 temblores, parte de lo primero que surge son papás organizando espacios de juegos para los niños. Y eso es parte de la resiliencia emocional de la cual también se hablaba. Entonces siento que justamente son este tipo de espacios
Y siento que inclusive, independientemente del trabajo arduo y de... Hay la posibilidad de revictimización, sin duda, si cae en el vacío este diálogo urbano y si no se siente como una empatía política, pero el tema del participar en sanar, siento que es uno de los mejores recursos de sanación también. Me recuerdo una conversación con un amigo que es de Siria y dejó un año su práctica en Estados Unidos para irse a los campos de refugiados de personas de Siria en Grecia. Y parte de lo que trabajó en Nuevas Políticas es que veía que en el momento que tienes a las personas refugiadas sin sus actividades, sin la posibilidad de construir tejido social, la depresión se vuelve inmensa. Mientras que ser parte de una solución, independientemente que no va a quitar nada el dolor, por lo menos es un dolor que se vuelve productivo y que se vuelve creativo. Entonces, dar espacio para la participación profunda y real, a mi gusto, es una de las mejores formas de poder sanar, y que otra vez nos toca sanar desde los afectos, y que efectivamente temas que muchas veces dejamos fuera, como la cultura, debería de ser parte de esa pedagogía. No es solo sentirse parte de algo, sino realmente formar parte de algo, ¿no? Llevar a la práctica esta idea de imaginar, ¿no? La mejor forma de hacerlo es construir, es trabajando. Y si puedo decir una última cosa de Claro, la desconfianza, sí. Nosotros entramos con muchísima desconfianza, o sea, no nosotros como equipo, sino como gobierno, y la única forma, a mi gusto, que eso se sana es no nada más pensando que la parte en donde se vuelve transparente y que abres al escrutinio público o al comentario público, es más bien a la colaboración de inicio, de sentarnos en una misma mesa, decir, estos son los retos que estamos enfrentando, estos son los recursos, estos son los problemas que estamos viendo, y que más bien se vuelvan mesas colaborativas que necesitan sus momentos de exorcismo, sin duda. Me pasó muchas veces juntando a políticos con activistas, pero que al final de cuentas se vuelve posible encontrar el lugar común si otra vez se tiene como una infraestructura para poder sobrellevar las tensiones que implica. Sí, o sea, no llegar con algo hecho y decir te gusta o no te gusta, sino vamos a construirlo entre todos, ¿no? Y ¿Qué resultados, hacemos con además. esto? No sé si entre vosotros os queréis interpelar o sí, nosotros me suena mucho lo que dices, porque de alguna forma la forma en que nos estamos articulando desde los comités, dentro de cada comité local, de cada municipio, es en grupos de trabajo, intentando un poco enfocarnos en temas que consideramos principales, pues desde territorio, infraestructura, economía, juventud, pero también personas que están en condiciones. Aquí hay gente que lleva sin bajar de sus pisos, que vive en un cuarto piso varios meses. Entonces, la urgencia ahora es distinta. La forma de participar, sin duda, es fundamental para empezar a superar todo lo que está ocurriendo. Y yo creo que el futuro en las zonas de la Dana pasa necesariamente por la formación y por la información. En el sentido de que si esto, ojalá que no, vuelve a pasar, tenemos que saber qué pasa para empezar. Porque aquí no lo supimos hasta las 8:11. Y ahí había muerto mucha gente ya. Para empezar a saber qué pasa y para seguir que los propios ciudadanos tengan formación para saber cómo actuar, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, a dónde se deben dirigir, que haya ya cuadros formados para decir, oye, este es el punto de reunión, aquí tenemos alimentos, no hay que coger, que si hace falta se entra en un supermercado, pero aquí estamos preparados para esto. Creo que eso tiene que ser fundamental para poder tener esa confianza otra vez. Pues si no hay ninguna pregunta, que me parece que no, os quería pedir a modo de conclusión y volviendo a hilar con una idea de Gabriela, que es lo que trabajamos se volvió política pública, ¿cómo creéis que podríamos hacer o que podríais hacer para que todo este trabajo de tantos meses, tanto desde la pandemia como desde la Dana, como de otras crisis, pudiera materializarse en eso, en políticas públicas que son lo que realmente acaban impactando en la vida de la gente? ¿Empiezo yo? El que quiera. Como decía antes, nosotros el hándicap que tenemos es que es una lucha contra el tiempo y el Consejo está jugando a dejar pasar el tiempo y a comprar el puesto y comprar la recuperación a base de sus famosos contratos. Entonces, nosotros necesitamos mantenernos, necesitamos crecer, necesitamos apoyo de las instituciones, necesitamos que nos escuchen y que nos permitan participar, simple y llanamente. Que nos permitan participar.
Bueno, pues yo destacaría la utilización de la cultura como un elemento permeable, ¿no?, en todos los contextos de cambio y transformación, creo que es muy útil. Y luego, bueno, lo que he comentado antes, que aprovechar estas crisis para organizarnos y luego demostrar a las administraciones que desde el tejido asociativo se trabaja muy bien sobre el terreno local y animarles a que transmitan sus competencias, ¿no?, y parte de su presupuesto para que lo gestione la gente que en realidad es conocedora de la realidad, ¿no?, social, urbana del territorio. Pues, Gabriel, no sé si quisieras dar algún tip a modo final. Pues quizá algo que vimos que fue muy relevante para la Ciudad de México, muchas de estas conversaciones son de largo aliento. Por ejemplo, en la Constitución el tema de derechos transexuales logra cambiar la vida de gente de la noche a la mañana, porque existen leyes, existe política pública. Temas como el derecho a la ciudad es una conversación permanente, ¿no? Permanente y para todos los tiempos y en evolución. Entonces, siento que además de empezar las conversaciones, y estoy segura que Hans y Ramón tendrán mucho que decir al momento, hay un tema de urbanismo táctico, de estas transformaciones urbanas rápidas que de alguna forma hacen, digamos que es como la ciudad entrándole a la conversación, que no nada más estemos sentados alrededor de una mesa discutiendo y platicando y con el futuro en las miras, sino que empecemos a ver la ciudad transformándose y volviéndose parte de esa conversación alrededor de nosotros. Hay algunos temas como los metros que tardarán a veces más de lo debido, por lo que tengo entendido, pero el urbanismo táctico nos permite reaccionar de una forma bastante más veloz. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? Y por último, también recordar, hablando de futuros, que somos criaturas muy extrañas, nos cuesta mucho trabajo tener una relación con el futuro. Entonces, hay desde nuevas oficinas, por ejemplo, en Wales, que son de oficinas para generaciones futuras, que de hecho el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, pero también es un derecho para las generaciones que vienen. Entonces, ¿cómo le hacemos para de alguna manera saber que la desmemoria histórica es una realidad? Y que si de alguna manera no se generan desde ahorita las articulaciones sociales que lo están haciendo, los rituales culturales que son recordatorios, o sea, nosotros tenemos un simulacro de toda la ciudad todos los 19 de diciembre, cuando fue el temblor del 18, que nos recuerda año con año, cómo actuar, pero también es un recordatorio de que juntos estamos mejor. Otra vez, no es perfecto, pero sí siento que son temas a integrar y que tengamos que, en vez de dejar obviar la desconfianza y trabajar como si no existiera, obviar la desmemoria y trabajar como no existiera, o todo lo que nos cuesta trabajar con el futuro, que más bien desde ahorita los podamos integrar a nuestras prácticas y tácticas políticas, culturales, económicas, ambientales, cívicas y demás. Pues me encanta que todos hayáis coincidido con esta idea de ser capaces de imaginar, ser capaces de construir y de poder tener entre todos una vida mejor, porque después de tantas crisis consecutivas parece que el clima emocional es de fatalismo y me encanta que hayáis sido todos tan optimistas y tan proactivos. Muchísimas gracias a todos por estar en la mesa y bueno, ya no sé qué más deciros. En la próxima tenemos un sistema de traducción simultánea para las intervenciones en inglés, así que si alguien lo necesita puede salir a coger los cascos y ya pues, por mí concluimos. Muchísimas gracias. A ti. No vamos a hacer posible, pero que se pueda tomar un café.